¿Has pensado que las enfermedades son como especie de mensajeros que portan una información que quieren darnos a nosotros? Sobre este tema vamos a conversar con la doctora Rita Guante. Ella es dermatóloga, infectóloga, homeópata, tiene varias especialidades, digamos que una profesional de la medicina con un enfoque holístico. Doctora Guante, ¿cómo está? Qué gusto conversar con usted. Sí, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un Muy bien, placer, gracias por la gracias. invitación, para mí es un placer estar con ustedes. Gracias igual. Bueno, Brevemente, ¿podría hablarnos un poco de las especialidades que usted ha hecho y cómo el abordaje que usted hace frente al paciente, tanto a nivel de diagnóstico como de tratamiento? ok, sí, primero yo soy médica, me gradué aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, después me fui a Argentina para hacer mi posgrado de medicina tradicional, pero ahí conocí lo que eran las medicinas alternativas y me fui interesando. Entonces, lo interesante es que cuando estaba en el hospital, en dermatología, yo veía que los pacientes se repetían, que venían y volvían con las alergias, con el eczema, y entonces ahí comencé a plantearle, porque en ese hospital había Ateneo todos los días después de la consulta, los pacientes más interesantes se presentaban porque es el hospital universitario. Entonces, un día le planteé que por qué no integrábamos a los psicólogos a las consultas para ver por qué el paciente tenía que venir. Bueno, esta gente que era muy tradicional, ya tú sabes, se rieron, bueno, pero un año después ellos fueron entendiendo que era necesario y en el día de hoy están integrados a la consulta psicólogos. Vamos a ver, en cada filosofía, por ejemplo, en el yoga, eh, en los imanes, uno va a buscar lo que a uno más le interesa de cada una de estas, para aplicarlo con el paciente. ¿Cuándo lo voy a aplicar? Cada paciente es distinto y tú vas a comenzar con lo que tú crees que puede sacar más rápido el paciente. Por ejemplo, si tú tienes un paciente que tú crees que con la terapia neural es que va a salir más rápido, bueno, pues iniciamos con terapia neural y en el camino vamos viendo qué otra cosa necesita el paciente. ¿Sí? Ok, ¿y por qué nos enfermamos? Bueno, eso es una pregunta interesante. Para nosotros enfermarnos, tenemos que tener condiciones. Lo primero es la herencia. La herencia es como un arma que viene cargada. Tú vienes con esa herencia de 7 generaciones y eso está ahí guardadito. ¿Quién dispara? Las emociones, lo que tú vas viviendo. Pero ¿qué pasa? Que esas emociones se comienzan a grabar desde el vientre de la madre y dice que hasta un poco antes si ese chico es deseado, si es buscado, esa madre que no puede tener hijos, bueno, todo eso se va grabando en ese niño. Entonces, por ese lado tenemos las emociones, pero en las emociones también tenemos que ver que ahí entran todas las creencias, que a veces, y el proyecto sentido, que es importantísimo, porque una madre gesta desde el embarazo hasta los 3 años, ella decide qué va a hacer su hijo. Yo le pongo el ejemplo, que por ejemplo, una mujer que quería ser reina de belleza, pero ella hizo ese proyecto sentido con su hija. Y aquí hay varias muchachas que han sido reinas y sí, tú lo corroboras. Entonces, en esa hija se va a dar ese proyecto que la madre gestó para ella, ¿sí? Y, por ejemplo, si esa madre admira a ese hombre, porque es una pregunta que me hace mucho, ¿y por qué mi hija? Porque en esta medicina uno va a buscar el porqué de todo, el por qué me enfermé, por qué me va mal en los negocios, por qué elijo siempre lo mismo. Bueno, entonces, si esa mujer admira a este hombre, pero su profesión de ella la rechaza, pues esa hija o ese hijo va a sacar la profesión de su papá o de esa persona que admira. Por ejemplo, esta mañana vi un señor y él me decía que sus 4 hijos tomaron la profesión de él, que él estudió administración de empresas. Sin embargo, que su mujer es dentista y por qué no la, bueno, porque la profesión de ella no la amaba.
Sin embargo, ella sentía admiración por este hombre. Entonces, todos sus hijos en ese proyecto sentido, pues tienen la profesión de él. Okay. Entonces vemos que hay un conjunto de factores, Sí, herencia, las emociones que sí, pueden disparar sí, como esta tendencia, la personalidad, la sí, alimentación y lo importante que todo esto se puede revertir, ¿no? Con los claro, diferentes claro. recursos. Entonces a mí me Sí, sí, gustaría, doctora, vamos ahora cuando regresemos a conversar con Mayerick Santana. Ella nació sin un fémur y desde los 4 años se la pasó en hospitales aquí en República Dominicana, en Estados Unidos, con muchas intervenciones quirúrgicas. Fue criada por la abuela, unas tías, no por su mamá. Y la entrevistamos, inclusive ustedes pueden ver la entrevista completa en YouTube, o sea, un modelo un referente de fuerza de voluntad. Pero en ok, estos días ella escribió algo dramático, que no tenía ánimos ni para levantarse cada día. Y queremos saber qué pasa, escuchar su opinión cuando la oiga ella en unos minutos. Y como usted bien decía de cuando salió a hacer su especialidad, que dijo, los psicólogos deben integrarse. Se integra claro. nuestra conversación también la psicóloga Nadieska de Nova para ver el abordaje, un abordaje sencillo, porque recuérdense que esto es cuestión de minutos, tanto la doctora como la psicóloga tendrían que hablar más tiempo con Maya, pero un abordaje en cuestión de minutos para ver qué se puede hacer desde sus especialidades con un caso como el de Maya.